Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, continuamos con el proyecto de permisos de acceso a rango, donde ya estamos en el video número 10 y comenzamos a utilizar tecnología AdoDB para utilizar a este Excel como si fuese una base de datos, donde configuramos nuestras tablas para poder brindar acceso a ciertos usuarios a diferentes rangos de diferentes hojas. Si es la primera vez que ves mi video o es la primera vez que estás en mi canal, te comento que básicamente la idea es que yo para un usuario doy acceso, por ejemplo, a este rango y lo que está por fuera no se le permite editar, ¿sí? No se puede insertar filas, columnas ni nada por el estilo. Y si uno quiere hacer algo que interfiera entre unas celdas permitidas y otras que no, no te va a dejar dar acceso tampoco. Es decir, si yo quiero eliminar esto o eliminar esta columna, bueno, ahora está bloqueado, pero no importa, no te va a dejar. Entonces, si te interesa el proyecto, te comento que bueno, este es el video número 10, por lo tanto te faltan ver un montón para saber más o menos dónde estamos parados, pero si te interesa solo lo que es Excel como base de datos, al menos sí deberías empezar a ver desde el video número 7, donde empezamos a explicar y utilizar la tecnología, ¿sí? En aquel video inclusive habíamos explicado consultas select en diferentes videos, ¿no? Select, update, insert, y nos quedó para este video utilizar la consulta delete. Pero ¿qué pasa? Venía explicando yo tiempo atrás en cada uno de los videos que la consulta delete, al menos en el Office 2010, no dejaba hacerlo. La verdad no desconozco el motivo, pero básicamente entiendo de que se refiere a que debe ser un sistema de protección, debe ser a propósito que lo hacen, lo supongo yo. Más que nada por lo que expliqué en el video anterior, donde si bien nosotros configuramos a estas tres como una tablas diferentes, para Excel, cuando queremos trabajar a nivel de Access o a nivel de Microsoft Query, ya los considera en realidad una sola tabla, es decir, que cada hoja es una tabla y no los rangos. Pero de todas maneras, explicamos que esto es funcional porque nosotros especificamos por rango lo que queremos trabajar y funciona a la perfección. Es decir, si yo quiero obtener solamente el detalle de esta celda, puedo simular que mi tabla es solo esa celda y me va a obtener esa información, ¿ok? O sea, eso es posible. Pero ¿qué pasa? Como la tabla en realidad no son estas tres para Excel en realidad, ¿no? Sino que es todo esto, porque hasta acá escribimos, dudo que nos dejen eliminar los registros por el hecho de que si yo quiero eliminar estos registros, me va a estar eliminando toda la fila. Ahora, voy a hacer una aclaración. No es lo mismo quitar un valor de una celda de un registro, consideren registro a la fila, que eliminar la fila, ¿sí? Digamos que la consulta de LED es lo más común a la de eliminar la fila, ¿sí? Y no a la de actualizar este valor por un espacio vacío o un nulo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, gente, vamos a empezar con la explicación de la consulta y luego lo ponemos en práctica, aunque ya desde ya les digo que no va a funcionar. Pero bueno, vamos a hacer un bypass para hacer algo parecido a que funcione. Entonces, vamos a explicar que la consulta para eliminar una fila o un registro empieza con delete, donde luego especificamos los campos, pero eso realmente a mí me resulta medio innecesario, porque si yo quiero eliminar toda la fila, ¿para qué voy a estar especificando cada uno de los campos? Pero bueno, la consulta así lo determina, aunque también podríamos estar utilizando el comodín, ¿sí? Eliminame todos los campos de tales filas. Pero bueno, yo voy a estar especificando solo como modo de ejemplo genérico que seleccionamos los campos como campo 1 separado por el siguiente campo, campo 2, etcétera, ¿sí? Y luego tenemos que especificar desde qué tabla, es decir, from la tabla y luego, por supuesto, las condiciones, porque si yo lo dejo así como está, me va a estar eliminando todos los registros, ¿ok? No tiene ningún filtro, me va a eliminar todo. Entonces, where las condiciones. Epa, condiciones. Acuérdense que para las condiciones podemos agregar diferentes condiciones con and o con or, e inclusive podemos agruparlas con paréntesis. Por ejemplo, yo quiero obtener el resultado verdadero de estas condiciones que están entre paréntesis,
y, o sea, ese resultado o el resultado de otro me es válido, ¿sí? Entonces el uso de los paréntesis es importante. Bueno, gente, explicada la consulta, lo ponemos en práctica. Vamos a nuestro formulario y vamos a agregar un nuevo botón, por lo que le había explicado antes. No es lo mismo actualizar el registro, si yo acá lo dejo en blanco, actualizarlo ese registro con blanco, que eliminar todo el registro, ¿sí? Es totalmente diferente. Así que vamos a hacer un nuevo botoncito. Capaz que este botón lo quite, porque la verdad al no tener utilidad, como que no tiene sentido. Pero bueno, después vemos. btn eliminar, habíamos puesto el acelerador, le vamos a poner la que es la E, y luego el caption o la máscara, eliminar. Bueno, vamos a acomodar esto para que quede más prolijo. Ahí. Le damos doble clic para que me cree el evento click. Pero este lo voy a sacar de acá y lo voy a acomodar en la sección botones, ¿sí? Para eso lo ordené de esa manera. Lo vamos a poner acá. ¿Qué pasa? Yo tengo que eliminar, dependiendo los filtros. ¿Qué filtros? Y al usuario y la hoja. Es decir, yo no voy a eliminar todos los registros. Yo quiero eliminar uno solo. Por ejemplo, señor macro de hoja 2. ¿Y cómo obtengo señor macro de hoja 2? Y claramente por lo que yo seleccione en el formulario a través de los listbox. Así que vamos a tener que estar utilizando un sistema de verificación de que se haya seleccionado un usuario y una hoja. Como eso ya lo habíamos hecho en el botón aceptar, no me queda más que copiarlo y reutilizarlo, ¿sí? En realidad, si quisiera reutilizarlo, debería hacer una función que me devuelve verdadero y falso en base a esto, y no estar copiando el mismo código. Pero bueno, tampoco la paga. En if. Bueno, claramente lo que vamos a ver hoy es la consulta delete, y vamos a empezar a ejecutar, tal como vimos en el video pasado, a nuestra función que está en el módulo de clase RunSQL como procedimiento. Todo eso, si no se entiende lo que estoy diciendo, vean el video pasado que lo explicamos perfectamente. Acuérdense que para convocar un módulo de clase no se hace directamente, sino que se hace a través de una variable, y la variable la habíamos definido acá, ¿sí? Así que tenemos que poner el RSQL, que es la variable, punto conectar, y como vamos a ejecutarlo como procedimiento, no ponemos los paréntesis. Ponemos un salto de carry para dejarlo ordenadito. Ahí ponemos, donde puse el doble tilde vamos a poner la consulta, pero la hago después. Acá va la ruta. Si las tablas están en el mismo libro, no hace falta poner la cadena de la ruta. Ponemos thisworkbook.path. Y necesitamos me volví el salto de carry. Y necesitamos el libro, thisworkbook.name, ¿sí? Bueno, de hecho eso ya es fácil. Comenzamos con la consulta. Delete. Vamos a especificar los campos, pero como expliqué medio del cohete, pero no importa. ¿Qué pasó? Delete, usuarios, hojas y permisos. From la tabla. Acuérdense que habíamos dejado funciones que me armaba la estructura de la tabla, porque para Excel como base de datos, la tabla es una conjunción de los corchetes, la hoja o el nombre de la etiqueta, mejor dicho, y el rango donde están los datos. Pero si yo quisiera mañana cambiar la posición de esta tabla, ponerla más a la derecha, más a la izquierda, en vez de estar modificando cada consulta SQL donde tiene esta tabla, directamente convoco el nombre de permisos, ¿sí? Y cambiaría solamente en un solo lugar. Al menos está pensado para eso. Como esto es una función, la vamos a concatenar, ¿sí? Para que ejecute la función y me devuelva el nombre de la tabla. Bueno, el espacio es importante para que no se peguen las palabras, y vamos a hacer un salto de carry para continuar con el filtro where. El filtro ya explicamos también en varios videos. Como estamos utilizando textos para las claves foráneas, más adelante voy a explicar lo que es una clave foránea. Como estamos utilizando texto y no debería ser texto, deberían ser valores numéricos, de momento lo dejamos así porque es más probable que ustedes lo manejen así que con claves foráneas numéricas. Claramente es más probable que sea así. ¿Qué pasa? Fíjense que habíamos puesto el ejemplo de que este señor macro estaba en minúscula y las iniciales en mayúscula. Esto para Excel no es igual a esto, entonces tendríamos que normalizar todo para que o todo esté en mayúscula o todo esté en minúscula, ¿sí?
no invertido, ¿no? No uno mayúscula y uno minúscula, porque si no volvemos a hacer lío. Entonces, ya esto lo explicamos también, vamos a aplicarlo rápidamente el asunto de los filtros. El filtro aplicamos también la función trim para quitar los espacios de izquierda y de derecha. Gente, estas dos funciones, el trim, ucase y lcase, van a tener que empezar a adquirirlas en su trabajo diario para evitar dolores de cabeza, ¿no? Hasta que trabajen con claves foráneas numéricas. Trim, ucase, usuarios es igual a lo que dijimos se seleccionó en el listbox usuarios. Entonces concatenamos y claramente tenemos que normalizar también lo del listbox, pasándolo todo a mayúsculas. Así que de vuelta, trim, ucase, lst usuarios.column. Ya expliqué lo que es el índice 0 de la columna, igual vamos a ver un ejemplo más adelante para que se entienda mejor, pero de momento ya lo dejo así. Y continuamos con el siguiente filtro, and trim ucase de hojas es igual a lo seleccionado en el listbox de codename, es decir, este. No, me está faltando los ampersand. Trim ucase lst codename.column de índice 0, ya lo explicamos, es porque hay una sola columna y la columna empieza con el índice 0. Y al final de las consultas se pone un punto y coma, ¿sí? Es opcional, funciona igual si no lo ponen. Bueno, gente, desde ya para ganar tiempo voy a guardar. Desde ya para ganar tiempo les comento que acuérdense que yo cambio de hoja y se abre el formulario si tiene permisos en la hoja, ¿sí? Si no, no se abre. Como decía, para ganar tiempo les aclaro de que ¿se acuerdan que yo podía seleccionar la hoja y me iba a la hoja para luego seleccionar los permisos? Bueno, ahora cambia un poquito, porque si yo voy a la hoja y elimino, estaría eliminando en otra hoja los datos que están, o sea, en esta hoja los datos que están en otra, salvo que por casualidad haya seleccionado configuración para eliminar. Entonces, si yo hago esto y pongo, perdón, Juancho de hoja 1 y pongo eliminar, me va a tirar error, ¿sí? Así que vamos a corregir eso muy fácilmente. Para solamente el caso del botón eliminar, antes de eliminar vamos a ir a la hoja configuración, donde están los datos. Así que configuración.select. Juancho, hoja 1, eliminar. Y gente, probamos. Y acá está lo que yo les venía diciendo desde el Office 2010, que no funciona la consulta eliminar en Excel. En Excel, o sea, en otras bases de datos claramente sí funciona. El asunto es que no admite eliminación de datos de una tabla vinculada. Yo la verdad no averigüé, no me puse a investigar qué era eso, pero sí les puedo compartir mi suposición. Yo supongo que se refiere a que considera en algunas ocasiones que esta tabla la está vinculando al sistema. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando ustedes trabajan en Access, hablo de Access porque quizás a niveles de complejidad de base de datos, Access es lo que está más al alcance de la mano, porque está en el paquete Office de profesional, pero bueno, está en el paquete Office. Desde Access uno puede vincular, es decir, traer información y generarlas como tablas de base de datos, archivos TXT, ¿sí? CSV, Excel y un montón más. Entonces, al momento de obtener información desde un archivo externo para crearlo como tabla, tenemos dos opciones, la de técnicamente vincular y la de importar. La de importar lo que hace es traer los datos del origen al Access y luego son dos cuerpos diferentes. Lo que pasa en el origen no interfiere en el Access porque copiamos la información, y lo que hicimos en el Access ya no pasa nada con el archivo de texto, con el archivo, no importa si es de texto o cuál. Pero si nosotros ponemos vincular, ¿sí? Es porque seguramente necesitamos que la información del origen se actualice continuamente en el Access, pero lo que nos quita eso es poder de modificar esa tabla. Es decir, que las tablas vinculadas en Access recibimos información actualizada por cada cambio que se haga en el archivo,
pero no podemos interactuar con ella salvo para obtener información, ¿sí? Pero no podemos eliminar, insertar y actualizar. Aplicando esa lógica, entiendo de que este error es por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo igual quiero eliminar este registro y no solo el permiso? A ver, no vamos a... En Excel, vuelvo a aclararlo, no vamos a poder eliminar la fila como queríamos, pero podemos pintar todo de blanco, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer, pero claramente está no con una consulta de eliminación, ¿sí? Con una consulta de actualización. Así que vamos a hacer un manejo de error acá, vamos a poner que por cualquier error, resume next, es decir, por cualquier error de acá en adelante seguí de largo. No me alertes nada, vos seguís funcionando, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que capturar si es que hubo un error. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy fácil. Cuando surge un error, se almacena en una variable interna del sistema, que nosotros no la definimos, ya está a nuestra disposición, el código del error, porque cada error tiene un código, ¿ok? Entonces uno puede por el número de error saber qué tipo de error genera. La verdad después no resulta tan fácil, pero bueno, por lo menos ayuda en algunas cosas. Entonces yo puedo preguntar si el error punto número, es decir, si el número del error es distinto a 0, ¿por qué? Porque 0 es cuando no hay error. Entonces, los códigos de errores pueden ser valores numéricos y positivos, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, pero hay valores menos 1 y hay valores más de 1. Entonces, si es distinto de 0, entonces claramente la intención de eliminar no se pudo hacer, así que vamos a hacer la de actualizar. Una vez que ya sabemos que hubo un error y que estamos en la parte verdadera, borremos el código de error, porque capaz que más adelante necesitemos volver a preguntar por un manejo de error, y si yo no lo borro este que se generó acá, vamos a estar interrumpiendo el otro, ¿sí? Entonces para borrar el código de error sería er.clear. Muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Y gente, vamos rápido y al pie a hacer la actualización. rsql.conectar. A ver, me van a perdonar, pero como esto ya lo vimos, lo de actualización, vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? Ahí está. Lo único que tenemos que modificar, aunque no lo crean, es esta parte. ¿Por qué? Porque el filtro se aplica igual para actualización, para insert, update, delete e inclusive con el select. Así que esto es igual, esto obviamente también es igual, lo único que me va a cambiar es acá. ¿Cómo hacíamos la actualización? ¿Cómo hacíamos el update? Update, la tabla la tomábamos de la ¿cómo se llama? De la función tabla permisos. Poníamos set, es decir que configurábamos a partir de ahora los nuevos valores para los campos, y acá ponemos el campo usuarios, le vamos a almacenar el valor null. Fíjense, es un texto, pero no lo estoy poniendo entre tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada como true y false. True y false no se ponen tildes, ¿sí? Son palabras reservadas. Eso significa que internamente son valores numéricos, ¿ok? Así que ojo con eso, si ustedes me ponen tilde a null, va a escribir null, pero no va a ser un campo null. No sé si se entendió, pero hay una diferencia entre un campo vacío y un campo nulo, ¿sí? El vacío tiene el dato vacío y el nulo es que no tiene absolutamente nada. Bueno, usuarios null, hojas null y permisos null. Bueno, vamos a volver a guardar, vamos a frenar acá y volvemos a intentar. Juancho, hoja 1, eliminamos. ¿Y qué pasa? Oh, lo había quitado. Dios mío. Agregamos inspección. Y ahí fíjense, justamente me vino al pie que este código de error es un valor negativo, ¿sí? Por eso no ponemos mayor a 1.
con poner distinto de uno es suficiente. Entonces, como generó un error esto, ¿sí? Entramos, ahora borramos el código de error, es decir, que volvió a cero, y ejecutamos. ¿Mm? ¿Por qué no me lo borró? Juancho hoja 1 eliminar. Ah, puse tal usuarios. Tabla de permisos era. Ahí está. Entonces ahora se tiene que eliminar Juancho de hoja 1. En realidad no eliminar, sino que estamos actualizando los valores con, con nulos, ¿sí? No vacíos, con nulos. Bueno, gente, como venía diciendo, no funciona el delete en Excel, pero bueno, por lo menos ya saben cómo es la consulta si la necesitan en Access o en otra base de datos. Ojo, tengan en cuenta que cada base de datos puede tener su pequeña variante de SQL, ¿sí? Va a haber un from, va a haber un select, un where, bueno, va a haber un montón de cosas iguales, pero después van a encontrar variantes. Capaz que hay funciones que son diferentes, ¿sí? A ver, hacen lo mismo pero tienen diferente nombre. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido, si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y antes de irme, les aclaro una cosita. El próximo video vamos a estar dándole una optimización a esto, ¿sí? No quiero adelantármelo, pero va a estar bastante bueno. Y vamos a aprovechar a quitar, o mejor dicho, a aplicar todo con SQL los que no haga falta, y a quitar los elementos que ya van a quedar en desuso, ¿sí? Como por ejemplo el momento de funciones, el índice de permisos ya no lo vamos a querer usar. Entonces vamos a reemplazar todo lo que se utiliza con índice de permisos con el método de SQL, y es decir que vamos a limpiar bastante. Y después vamos a estar incluyendo los índices. Y vamos a estar haciendo, no el formulario, porque si no ya sería demasiado para un video al menos, pero vamos a estar tirando consultas locas para que ustedes vayan viendo cómo es el tema de las relaciones, las llaves foráneas, perdón, las llaves principales y las llaves foráneas, y creo que me estoy olvidando algo, las relaciones por izquierda, por derecha, y bueno, creo que me estoy olvidando algo, pero no importa. Lo vamos a ver después. Es decir, que esos son los siguientes dos videos que van a estar bastante buenos. Espero que les guste todo esto y me despido, gente. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.